Buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí ya para empezar nuestras clases de conversación del día de hoy. Así que, Alintuta, imena en Shangits, Alian, Kuskarach, Haliachu, imena, Gashangits, Allintuta yachachi. Imbrugamitis. Allintuta yachachi. Ayunmi kanri. Cosas. Ya, estamos aquí. Kunantuta sumaxata remaita y yacharu kusunchis. ¿Ya? Peter remaita, bueno, a ver, voy a preguntar lo que hemos aprendido ayer. Y ya se mete Manacho con Apochi, Manacho. Habrán practicado, se supone, ¿eh? Mínimo. ¿Alguien que quiera hablar esta noche? ¿Alguien que quiera decirnos, yo aprendí ahí quechua y quiero hablar con de eso? Más Bibscan. Ñoja yachachi. Vamos a ver. Y me la ingresan que Masutiki. Allintuta yachachi. No kasutimi anali. Sí. Muy bien dicho. Nada. Aló. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Yerimoki. Pregúnteme, profesor. Y Masutiki. No kasutimi anali yachachi. ¿Me mandan qué? Noja arequipamanta kani yachachi. Cosa. Maypi Yankee. Pampacolcapi yachachi. Cosa. A mí también me tienes que preguntar, ¿ya? Ya, sí. Yo anti Yankee. Kusapi yachachi. Kangri. Cosa pica con cosa de Yankee. A ver, piénsalo bien. No le escucho, profesor. Por ejemplo, si yo te pregunto yo anti Yankee, tú me tienes que responder, me tienes que decir, Jorge, vamos a una levantadita y vamos a pensar la respuesta, ¿ya? También, ¿no? Mamá y guantaita igual. Ari, chachi, pero no le escucho muy bien a usted lo que me pregunta. Ahora. Ahora ya mejor, sí, ahora ya mejor. Excelente. Dame un momento, ¿ya? Un momentito, por favor. Un momentito, ya está. Entonces vamos a empezar aquí. Ya, estimados amigos. Mire, cuando hablamos del diálogo, voy a compartir mi pantalla. Vamos a practicar un poquito más de lo que hemos aprendido el día de ayer. ¿Ya? Estas son preguntas muy importantes que debes tener en cuenta. Una de las preguntas muy importantes, aquí está en la pantalla, mire. ¿No es cierto? Entonces, está por ahí, ¿ya? María, ¿podemos digitar? ¿Podemos digitar? La persona que estaba hablando, ¿podemos digitar? Ya. Bueno, estimados amigos, Anali eres tú, ¿no es cierto? Ari, Anali, chachi. ahora. Tapsegi, secundaria kashkatiki ima curso tason sacar. Secundaria kashkaitija, matemática cursos sinchi, sasa, jarjan, chachi. Y mana gente sin sacar. Noja mana mirachita. Yachararichu. Chay mi sasa, jarjan, chachi. Mana mirachita. Cosa. Kunali. Ya. Excelente. Y me nata ya chichni karjan. Yachachinija,
Allinta, sumaqta puqllayta yachachirqan yachachiq. Ya, excelente. Entonces podría ser nuestra conversación de esa manera, ¿no es cierto? Muy bien, Ana, Ari, pues llegamos al ¿ya? Vamos a añaya. ir con Piñata cuando rimaremos a Johan toma acción hablaré mucho. Levanten la mano los que quieren hablar. Vamos a practicar el diálogo de ayer, ¿ya? A ver, ¿vaya con ella paz? Mano, si marica mi mano. Ya. Excelente. A ver, Nancy, alguien tú te cacho Nancy, me den cachenque. Alguien tuta, Cosa, alguien tuta. Y me den cachenque, Nancy. no caja, alguien caja, pusiscam cachcani. Ya, cosas con cachenque. Y malas cosas cachenque. Kunam unchaymi allinta naqaramuruquwan puqllaspa karqani chaymanta pusisqa Ya, cosa. A ver, no mata por ese aquí. Maima Tagangi, punu llaqtamanta kani Maima Cambri Tagangi. Tu respuesta está aquí, mira. punu Vamos. llaqtamanta No va a acostumbrarme. Maima Tianki. punu llaqta kikinpi No. Maima yani Tianki. Kunan Maima Tianki. Kunan Maima Tianki sería la pregunta. Kunan Maima Tianki. punu llaqta puq'iyyu Leoncio Prado nisqa tiyuq p'isqi anchaypi Ay, cosa. Sansi. Y me acuerdo. Por eso hay que ver Nancy. mana uya Secundaria porque se estoy aquí. Y me acuerdo. Chachi, se va el audio. A ver, un momentito. Ahora, ¿me escuchan? Kunari, Kunan. Ari. Ahora sí creo. Muy sí, sí se escucha, muy maestro. bien. A ver, está por seguir. ¿Ya? Un momentito, por favor, dame 2 minutos. Voy a pedir fuerza un momentito. Vean lento. Muy bien, ahora sí. Secundaria porque ya estoy aquí. ¿Ya? Ima, curso sin chisas de carja. Tapicam chiquita. A ver, me digo, ime, cochimangima. Secundaria picar kachkaqtiyqa ñuqaqa hasta karqan matemáticas sasa karqan comunicación asallataq karqan Ima, la gente sin chisas de carja. mana ancha allinta ñawinchayta tirqanichu chaymanta karqan comunicación matemáticata karqan mana mirachiyta tirqanichu nitaqmi yapayta nitaqmi q'echuyta atirqanichu chaymanta sasa karqan chay matemática nisqa chay curso. Ya, cosa. Siempre al final tienes que poner el verbo, ¿ya? Ima, la gente, ima, y nada, ya chachifnikiri, ya chachirja. Yachachiqniyqa karqan nata maynachu Ima, llakanata qanku hinataq chayta paqarintin yasta niwarqan atinkichishchu chayta ruramuyta a ver apamuychis nispa niwarqan nuqataq mana yacharqanichu anchata chaymanta hina karqan karqan. Ya, cosa. Excelente. Muy bien. Ahora sí, estimados amigos, ya tenemos algunas preguntas muy interesantes que vamos a utilizar. Ahora, vamos a ampliar nuestras preguntas
Aquí vamos a ampliar. Por ejemplo, ¿ya? ¿A dónde ampliamos? Otra pregunta que vamos a plantearnos es lo siguiente. Por ejemplo, y mata, ¿ya? Yang anaikipi, recuerdes, yang anaikipi, ruranki, ¿ya? ¿Qué haces en tu trabajo? Eso podría ser una pregunta para todos, ¿eh? ¿Qué haces en tu trabajo? Y mate lang equipo, ruranki. Y me notas no va a caer del Kuteshima. ¿Cómo puedo responder a esta pregunta? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿A qué te dedicas? ¿O cuál es tu función, ya? En tu trabajo. ¿Qué invita a y me notas no va a caer del Kuteshima. Para esto tengo una respuesta. Les voy a enseñar a responder, ¿ya? Dependiendo cómo o cuál, qué es lo que ustedes quieren decir. Por ejemplo, si ya me han preguntado así, me dicen, ¿qué haces en tu trabajo? Y me están preguntando las funciones. Siempre voy a responder y voy a decir, ñoja, ¿ya? Puedo utilizar y decir, ya, anaipi, ¿ya? Ya, anaipi, yo en mi trabajo, ya está. Ahora aquí viene el elemento importante, lo que vamos a decir, ¿qué es lo que vamos a completar? Y luego poner un color rojo. ¿Entendido? Entonces, imagínate que en tu trabajo, ¿ya? En tu trabajo, por ejemplo, realizas una acción. Si eres profesor, dirías, pues, ¿ya? ¿Qué puedes decir? Enseño a ¿Ya? Irgi, niños, ¿ya? Miren, Irgi, kunata, yacha, chin. ¿Ya? Esta sería nuestra conversación, ¿no es cierto? Tú puedes cambiar esto con las diferentes acciones que tú realizas, pero esta primera parte siempre va a permanecer. Cuando preguntan, ¿ya? Entonces, mira, fíjate, yacha, chini. Podría ser mi respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, no eres profesor, entonces puedes decir lo mismo, esto mismo puedes responder y copiar aquí. Yo vayan canaipi y cambio esto. ¿Qué hago? Por ejemplo, ¿en qué cosa puedo hacer en mi trabajo? Soy contador, soy abogado, soy doctor. Entonces, mira, si se dan cuenta aquí, estimados amigos, todo nace ¿de dónde? De nuestro, ¿ya? Todo nace del tiempo pasado presente. Entonces, abogado, ¿qué es abogado? Nos dice, ¿eh? Yo diría, no vayan con ahí, runa, kuna, ta, siempre, ¿ya? Amacha, ni. ¿Qué es amacha? Defiende a las personas. ¿Ya? Podría ser ¿ya? Nuestra conversación. No una conata a mañana. ¿Entendido? Lo mismo puedo poner aquí abajo. Podemos seguir con esta misma idea, ¿ya? Por ejemplo, pongo aquí. Otra vez más abajo y más abajo. Por ejemplo, dice, por ejemplo, ¿cuál sería mi trabajo? Soy policía. Entonces diría, pues, runa kunada, ¿qué le puedo hacer? ¿Ya? ¿Cuál es la función? Defender, cuidar. Algunos dicen, por ejemplo, jawari, aunque tal vez no cuidan tanto, cuido a las personas. Por ejemplo, si eres bombero, diría, noja, yangarepin, ninata, si, pin. Voy poniendo. Aparte de eso, puedo poner, por ejemplo, ¿ya? No vayan canete, ¿ya? Ahora, en el caso de profesores, ¿qué hacemos? Puedo decir, el fecunata y achachi. Hasta ahí estaría bien tu respuesta. Si eres profesor, dice, no vayan fecunata y le y achachi. Pero ahora, ¿qué más puedo completar? Puedo completar, decir, por ejemplo, enseño a leer, ¿ya? Enseño a escribir, enseño a pensar, podrías decir, Enseño a sumar,
¿ya? Restar, enseño a dividir, ¿ya? Enseño a multiplicar, enseño a cantar, enseño a todas las actividades que tú realices en tu colegio. Y entonces, esto lo voy a poner con un color verde, no verde, sino moradito para que entiendan un poco. Aquí está. Tengo leer, escribir, pensar, sumar, restar, dividir, multiplicar. Cada uno, por ejemplo, puedo poner en su modo en quechua. Leer, ¿qué es leer? Ñawin chay. ¿Qué es escribir? Y mata escribir llama. Sería hilhay. Pensar, ¿qué es pensar? ¿Ya? Decimos hamut hay, piensa pues. Sumar, enseño a yapay, ¿ya? Restar es hichui, ¿ya? Hichui o hichui, ¿ya? Hichui, ya está. Enseño a dividir. Dividir es acai, ¿ya? Acai. Enseño a multiplicar. Mirachi. O sea, todas estas acciones yo puedo utilizar. Enseño a cantar. Cantar es taki. Ahora, ¿cómo, dónde, a qué parte voy a colocar cada uno de estos? Yo ya tengo aquí. Pero ¿qué cosa es? Para esto aquí al medio voy a sobrar un espacio de color, este colorcito. Entonces, ¿para qué estoy sobrando el espacio aquí exactamente en la mitad? Para que entre cada uno de estos, pero acompañado con el famoso sufijo ta. Imagínate que tu respuesta, ya, aquí está, ya está. Y dice, mire, ñoja, yanganaipi, reficonata, ya chachine. Ya está. Pero aquí en este espacio voy a poner, ¿qué cosa? Lo que necesito aquí abajo, o lo que estoy pensando aquí abajo. ¿Cómo voy a poner? Siempre acompañado con sufijo acusativo, ta. ¿Ya? Agarro, por ejemplo, este ñawinche, y pongo ñawinche. Ñuka llankanaypi rikunata, y pongo esto. Copio esto, y voy aquí. Ñawincheita, yacha, che. Enseño a leer. Podría ser mi respuesta. Entonces, este espacito que te estoy dejando es para poder ver. Entonces, yo te pregunto, ¿y mata yankanayki pero ranki o ruanki? Diría, ñoqa llankanaypi irqikunata qillqayta yachachiy. Ñoqa llankanaypi irqikunata hamut'ayta yachachiy. Ñoqa llankanaypi irqikunata yapayta yachachiy. Ñoqa llankanaypi irqikunata hichuyta yachachiy. ¿Ya? Puedes utilizar cada uno de estos para decir qué es lo que enseñas tú en el colegio. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, ya está, ya tenemos esa idea. Entonces, para los profesores sí está buena esta idea para que puedan trabajar con eso. ¿Ya? Ali Manacho. ¿Ya? Muy bien. Entonces, amigos. Entonces, ya podemos tener unas preguntas más amplias desde una entrevista. ¿Eh? Nos van a decir, ya, y matan, ya se escribía ¿ya? Por ejemplo, también podrían preguntarnos en la escuela, ¿qué otra pregunta nos pueden preguntar? A los que han dado su evaluación el año pasado, del año, ¿qué preguntas les han preguntado? Porque yo tengo otras preguntas que vamos a utilizar, pero a veces varía, pues no es que es fijo las preguntas, ¿eh? Porque tú puedes preguntar cualquier otra pregunta y las personas, y vas analizando o vas evaluando al docente, si domina o no domina. Por ejemplo, en 2, 3 palabras que el docente dice, ya sabes si habla o no habla quechua, o en qué nivel de habla está, ¿ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. Sí, maestro, le quería comentar, a mí me preguntaron el año pasado, me dijeron, ¿no? A ver, cuéntame de tu mamá, háblame de tu mamá. Eso me preguntaron y no, como recién estaba aprendiendo, no les pude responder y en eso fallé. Tenía que contarles la de mi mamá. Ya.
Suele pasar, ¿eh? Es que no todo es, pues, referido a nuestro tema educativo. Por ejemplo, si aquí yo te digo, por ejemplo, Lucía, ¿ya? Mira, vamos a poner, ¿ya? Yang anaikimanta rimaringo, rimaringo. O sea, te estoy diciendo, habla de tu trabajo. ¿Cómo puedo responder a esta pregunta? Yang anaikimanta rimaringo. ¿Ya? O en algunos casos te puede decir Willariway. Willariway. ¿Qué es Willariway? Cuéntame de tu trabajo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer cómo voy a contar? Les digo algunos secretos para que entiendan un poco, algunas cosas muy interesantes para que entiendan. Tal vez no son tan secretos, pero podemos decir. Lo primero que tienes que hacer es que divide todas las cosas que tú vas a hacer en oraciones. ¿Ya? Por ejemplo, ñuja, ¿ya? Por ejemplo, dirías aquí, yo enseño a leer, ¿ya? Punto, ¿ya? ¿Qué más? Eh, Enseño, por ejemplo, podemos utilizar, enseño a niños de 15 años, ¿ya? Por ejemplo, puedes poner, me gusta bastante bailar con ellos. ¿Ya? Entonces, a partir de eso puedes guiar. Por ejemplo, También podría poner horas, profesor, disculpe. Ingreso a a las ver, 9 de la mañana. ya podemos poner, mira, tú te mandan, ya, ingreso a las 9 de la mañana. Ya tengo ese día. Ingreso a las 9 de la mañana. ah, ¿Qué más hago en el colegio? Ya saludo a mis colegas, mira, algo simple, ya, como para niños. Entonces, ¿qué más podemos entender aquí? Mira, hoy se darán cuenta qué tan importante es para nosotros dominar el tiempo pasado, presente y futuro. Ingreso a las 9. Normalmente tú dirías, pues aquí, yo ingreso a las 9. Entonces, aquí pongo yo, y me encuentro yo engage. Pones ñoja, ingresar, yo ingreso. Ahí, ni. Ya está. Hasta ahí estoy bien. Los dos recursos ya he traducido y aquí está. Yo ingreso. Yo ahí voy. Entonces, a las 9 de la mañana. Y aquí esto siempre va a ir al medio. Esto, ¿por qué? Debemos respetar nuestro orden, pues. Y digo, ¿ya? Por ejemplo, dirías, ishon pachata, ¿ya? Tutaimanta haikone. Ya está. Yo ishon pachata tutaimanta haikone. La primera oración traducida. Ya tengo esta idea. ¿Qué voy a aumentar aquí? Puedo aumentar aquí abajo. Saludo a mis colegas. Siempre date cuenta. Aquí estás utilizando ñuja. Yo saludo a mis colegas. Dicen, ¿cierto? ñuja. Imagínate animal. Yo. Ay, Dios. Ya. ñuja. Saludar. Saludar es napaikuni. Napaikui. Y pongo napaikuni. Ya está. Yo saludo. ¿Ya? Mira, ya te estoy dando una idea. ñuja napaikuni. Ya está. Esta parte ya está. ¿Qué es lo que me queda? A mis colegas. ¿Ya? ¿Cómo se dice colega en quechua? A mis colegas. Sería, por ejemplo, Llank'aj Masi Kunara. Ya está. Este es mis colegas. Ñoja, Llank'aj Masi Kunata, nada igual. Enseño a leer niños. Ñoja, Erjikunata, ¿ya? ¿Qué cosa? Enseño a leer. Ñawin Chaita, Yacha, ya está. Entonces, yo enseño, mira, fíjate, ñoja, ¿ya? Siempre va a estar aquí. ñoja con yachachi. Ya está. Yo enseño.
El Hegonata, ya manchita. Enseño a niños o a jóvenes de 15 años. ¿Ya? Jovencitos, entonces no son niños, jóvenes de 15 años. ¿Qué digo? Obviamente que aquí tú vas a hablar de yo nomás, pues. Yo enseño a jóvenes de 15 años. Ñuja enseño. Yacha, chini. Hasta ahí estoy bien, porque siempre en el castellano es sujeto verbo, pero en el quechua es sujeto objeto verbo. Ya está. Yo enseño ñuja, yacha, chini. Hasta ahí estoy bien. Hawashan quechua. Yo enseño. A jóvenes de 15 años. Siempre, ¿ya? Nuestras traducciones de atrás hacia adelante. De 15 años hacia adelante. Entonces, ¿qué hago aquí? En este espacio, que lo vamos a poner tal vez con un color rojo, voy a poner aquí. Ñoja, 15. Pizza o pizza, pizza, ya, chunca pizza, 15. Chunca pizza. 15 años, de 15 años. Wata, yo. Ya está. A jóvenes. Huayna, cha, huayna kunata. Kunata. Ya, chichín. A jóvenes de 15 años. Aquí está. Chunga, Vizcayo, Huata. Chunga, Pizca, Huatayo, Huayna kunata. Ya, chachi. Ya está. Mira, ya estoy formando mi oración. ¿Ya? Ahora, ya tengo esto. Me gusta bailar con ellos. Siempre estoy hablando aquí de a mí, digo, ¿eh? A mí me gusta bailar, ¿ya? Con ellos. ¿Cómo digo? Ñuja man, a mí. Ñuja man. Me gusta, aquí está el tema, ¿eh? Me gusta bailar con ellos, ¿ya? Ñuja munani, ¿ya? Vamos a poner, me gusta es anchata munani, ¿ya? Anchata munani, ¿por qué? ¿Por qué estoy poniendo anchata munani? Y gustar no hay realmente en quechua. Por eso ponemos un intensificador aquí. Yo quiero demasiado, yo anhelo demasiado. A mí me gusta. Bastante, ¿ya? Aquí está. Me gusta bastante. Ya podemos poner. Anchata monana. Bailar con ellos. Con ellos. Siempre de atrás. Ellos con. Ellos, ¿cómo se dice? Pai, kona. Y el Kuna, con, wa. ¿Ya? Pai, kona, wa. paikuna, Bailar. Tusuita. Ya está. suita, Bailar con ellos. Y ya he formado mi oración. Paigunaba, Tusuita, Monara. Y esa sería mi oración. Yohama, Paigunaba, Tusuita, ¿ya? Anchata, Monari. ¿Ya? O Anchata, Ruaita, Monari, podría ser. ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? No, Paigunaba, Tusuita, Anchata, Monari. Aquí pongo. Yohama, Paigunaba, Tusuita, Anchata, Monari. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Solo voy a traer mis oraciones en quechua. Aquí está, mira. Son 2, 3, ¿ya? 4, 5, ¿ya? Ya está. Cuando me preguntan y me dicen, Lucía, aquí abajo, Yankana Equipe, y Matan Ronaki. Y aquí le voy a ordenar mi conversación, ¿ya? De la siguiente manera. Ya tengo mis enunciados, ¿eh? Aquí está. Miren, fíjense. Ñuja ishkun pachata tutaymantan haykuni. Ñuja llank'aq masiykunawan llank'aq masiykunata napaykuni. Ñuja irqikunata ñawinchayta yachachini. Chunka pisqa watayuq waynakunata, ¿ya? Waynakunata yachachini. Paykunawan tusuyta anchata munani. Ahora, la clave sería pues, ¿ya? ¿Qué cosa? Recuerden algo más. Siempre en todas las oraciones mis verbos van a estar al final. Yachani, monani, ya, yachachini, napaigoni, haikoni. Siempre. Estos son los verbos conjugados que van a ir siempre al final. Y si tú has encontrado aquí tosuita, por ejemplo, esto no es un verbo conjugado. No cumple la función realmente del verbo. ¿Me entiendes? Entonces ya tienes esta idea. Mira. Ñuja es un
pachata totaymanta haykuni, no kallanka masikunata napaykuni. Ahora, puedo utilizar conectores lógicos. La anterior clase hemos avanzado aquí algunos conectores lógicos. ¿Hemos avanzado o no? Ah, no, en escritura hemos avanzado. ¿Ya? Tenemos clases de escritura a las 9 de la noche. ¿Ya? Ya te estoy dando casi escritura ya para que un poquito puedas darte cuenta. Pacha es tiempo, recuerden eso. ¿Ya? Y entonces, puedo utilizar chaymanta. ¿Chaymanta qué es? Luego. ¿Ya? Y aquí, ¿dónde puede entrar? Por ejemplo, aquí dice, chaymanta, agarro chaymanta, que ñoja ishun pacha tutaymanta, ishun pachata tutaymanta haikoni. Pongo una coma y digo, chaymanta, ojo, aquí, para que no utilicemos todo ñoja, 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 cuando ya dominamos, eliminamos todos los ñoja y solo nos quedamos con ¿qué? Con las oraciones con sujeto tácito. Mira, ya tenemos, ¿no es cierto? Mira, ñoja, ¿ya? Ñoja, ñoja. Elimina a todos. Y dice, mira, ñoja ishun, jabriguet, ¿ya? Ñoja ishun pachata totaymanta haikone, ¿ya? Chaymanta, pongo una coma y lo traigo. ¿Ya? Aquí mira. Chaymanta, ¿ya? Yanka como así una tonapa haikone, ¿ya? ¿Qué más puedo decir? Ya, mire, ya he dado mi oración, ya he informado, ¿eh? Haikuni es entrar, recuerden. No es con paso tema de Haikuni, entro a trabajar. Chaymanta yanka como así gunata, napa haikone. Hinaspa, el riconata, yachachini, puede ser, ¿eh? El riconata, ñawincheita, yachachini. Y puedo poner aquí, ¿qué cosa puedo poner? ¿Ya? ¿Qué es hinaspa? ¿Ya? Hinaspa podría ser de modo que, ¿ya? Podría ser, ahorita vamos a organizar, ¿ya? Ya hemos puesto, de modo que, ¿ya? Ahora ya estoy poniendo mis conectores. Chaymanta es uno de los conectores que vamos a utilizar, ¿ya? Hinaspa es otro conector que voy a utilizar. Y dice, Hinaspa y Riconata, ñawinchi de chine. Chonga pizca wata o inagunata y es chine. Aquí voy a poner una condicional. Pero, ¿ya? Y digo, chunka, ¿ya? Chunka pizca watayo el Riconata y es chine. Otro conector. Pero enseño a niños, ¿ya? A jóvenes de 15 años. ¿Entendido? Se manda churema, ¿ya? ¿Qué más? Taikunawa, ¿ya? Puedo poner aswanja, más bien, porque Taikunawa, tu suita anchada morena. Más bien me gusta bailar bien, o bastante con él. Entonces, mira, fíjate, utilicé conectores lógicos para mis oraciones, ¿no es cierto? Entonces, pero, ¿cómo se dice en quechua? Se dice ichaja, ya está. Entonces, mira, hemos utilizado, ¿ya? Aquí, ichaja, ¿qué es ichaja? Es pero. Luego dice asuanca, asuanca, ¿ya? Más bien, algo así, ¿eh? Más bien, ¿ya? Puedo utilizar un diálogo de esta manera. Entonces, yo te digo, por ejemplo, la pregunta, yo les planteo y les digo, Lucía, ¿ya? Así nos pueden plantear la pregunta, ¿eh? Y nos dicen, Lucía, llancana y quimanta, rimarimu, yo güey. Esta es la pregunta. Y entonces yo agarro y empiezo a decir, ñoja es un pachato de manta haiko, y chaymanta llanca, así una napaiko, y jinaspa, el peconata ñawin cheita y esto. Y chaca, chunca piscawata, yo huayna kunata y eschini. Asuan capa y kunawan tosuita anchada mona. Ya hice mi diálogo. ¿Entendido? Entonces ya tengo pues cómo contestar a una pregunta. Puedo hacerle más simple. ¿Cómo puedo hacer más simple? Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿ya? Y me dicen, ya, están en modo básico. Entonces, me aprendo unas cuantas oraciones bien hechas de mi trabajo. Por ejemplo, me preguntan, Lucía, Yanganaki me mata, Yanganaki manda Willari, güey. Ya está, por se cuenta mi trabajo. ¿Qué es lo que haces? ¿Ya? Entonces, yo digo, por ejemplo,
voy a poner algunos enunciados totalmente simples, ¿ya? ¿Cómo podría ser? Hachacho, ya. Decimos, por ejemplo, yo trabajo en el colegio, ya. Yo digo, José María, yo trabajo en ese colegio, ya. José María Arguedas. Ya está. Ese es mi trabajo. Yo trabajo en el colegio José María Arguedas. Punto. Una oración, ¿ya? Luego digo, por ejemplo, tengo, ¿ya? 60 compañeros, ¿ya? Tengo 60 compañeros de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, en el colegio tengo 4 directores o un director y 4 y 3, ¿ya? Y 3 subdirectores. Ya está. ¿Qué enseño en ese colegio? Puedo poner, ¿cómo voy a poner? Ya, mira. Enseño el curso de quechua, ¿ya? Por ejemplo, en mi curso, ¿qué hago? Por ejemplo, puedo decir, hago cantar a mis estudiantes. ¿Qué más? Hago, por ejemplo, leer cuentos en quechua. Cuentos en quechua. ¿Qué más hago? ¿Ya? Puedo decir, hago escribir, ¿ya? Poemas en quechua. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir? ¿En qué más hago en mi colegio? Por ejemplo, podría decir, participo o los docentes, podría decir, los docentes, hacemos deporte, ¿ya? Todos los jueves. Ya está. ¿Qué más? En mi colegio hay un bonito clima institucional, ¿ya? Todos los docentes nos llevamos bien. Nos llevamos bien. Podría ser una suposición. Ya está. Mira, todas estas ideas, ¿ya? Utilizamos, ¿eh? Vamos a hablar. Recuerden, semana no existe en quechua, ¿ya? Semana no existe en quechua. Ahora, ¿cómo hago esta oración o cómo convierto esto en una expresión o en quechua? Simple, pues voy a poner en horizontal mi hoja para que puedan ver, por favor, ¿ya? Para que podamos entenderlo mejor. Y hasta aquí abajo, ¿ya? Cuando nos dicen Lucía, ¿ya? Aquí está. Ya tengo, ¿no es cierto? Ya está, excelente. Ahora, ¿qué voy a hacer en este caso, estimados amigos? ¿Ya? Cuando ya tengo esta idea, para que nosotros podamos entender un poco mejor, voy a insertar un cuadro, ¿ya? Y en ese cuadrito les voy a enseñar cómo podemos nosotros convertir estas oraciones al quechua. Por ejemplo, todo este grupo de oraciones vamos a traerlo aquí y lo pegamos aquí. Ya está. Ahora, ¿ya? Ya tenemos esta idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno por uno yo lo voy a traducir utilizando ¿qué cosa? El tiempo presente, porque aquí estamos hablando todos en el tiempo. Yo trabajo, tiempo presente. Tengo compañeros, trabajo, sí. Tengo un director, enseño el curso de quechua. Todo está en tiempo presente. Entonces, ¿qué hago aquí, estimados amigos? Primero, yo trabajo en el colegio José María Arguedas. Entonces, pongo aquí abajo, con negro voy a hacer para que entienda. Yo trabajo. Yo, ¿cómo se dice en quechua? Se dice, pues, ñuja. Ya está. Y chular patza. Ñuja, trabajo. Ya. Y como sabemos que trabajar es el verbo, entonces lo mandamos al final. Tarán, al final. Ahora, siempre, estimados amigos, nuestras traducciones son de atrás hacia adelante. Eso no olviden. De atrás hacia adelante. ¿Cómo es eso, profesor? Dirán algunos, ¿eh? Veamos lo siguiente. Mira, tengo José María Arguedas.
Este mismo nombre voy a copiar aquí y pego aquí. Tara, José María Arguedas. Ya está. Colegio. ¿Cómo se dice colegio? Se dice Yachaywas. Huasi. Y aquí el sufijo locativo en el aumento. Yachay, Huasi. Wasipi. Ya está. Entonces mi oración sería Ñuja José María Arguedas Yachay Huasipi. Ya, ya está. Mi oración, bien hecho. Ahí está. ¿Te diste cuenta? Entonces, estimados amigos, ya tengo mi primera traducción. Hasta aquí estoy súper bien. ¿No es cierto? Ñuja, José María García Chihuasipi, Yancan. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, teniendo esta idea, ¿qué hacemos? Ya, mire, ya tenemos esta idea. José María García Chihuasipi, Yancan. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Segunda oración que estoy poniendo aquí abajo. Mire, tengo 60 compañeros. ¿Ya? Tener, el verbo tener también les he enseñado en algunas clases, es un poco complicado, pero hemos avanzado, ¿ya? Yo puedo poner ñuja para guiarme. Tengo, ¿ya? Para decir yo tengo, siempre vamos a utilizar yo más can. Este grupito, ¿ya? Que estoy poniendo aquí, estimados amigos, es la clave. El yo. ¿Para qué sirve yo? Yo va a ser un sufijo complementario para hablar del verbo tener. Cuando dice guau yohkani, tengo hijo. Algo yohkani, tengo perro. Guarmi yohkani, tengo esposa. ¿Ya? Entonces, para eso. Ahora, ñoja. Yo tengo 60 compañeros de trabajo. ¿Ya? Ñoja, ¿ya? Tapacha. ¿Cómo? ¿Ya? Sohtachunka. Sohtachunka, vamos a poner, ¿ya? Sopa, chunka, ¿ya? Compañeros, yang, aj, ya, escucha, yang, aj, masi, yo, can. Ya está. Mire, fíjate. Yang, aj, masi, yo, can. Yo tengo 60 compañeros de trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el elemento que vamos a aumentar? Mire, yo te explico el yo. ¿Cómo funciona el yo can? Por ejemplo, aquí te estoy poniendo yo can, ¿ya? ¿Para qué es el yo can? Pongo aquí. Mira, el yo can es un elemento muy importante para el verbo tener. Cuando dices yo tengo, ¿ya? Perro. Entonces, ¿cómo digo? Yo, ñuja, y pongo ahora el objeto que tienes. Aljo, yokan. Esta es la manera de utilizar el verbo tener. Ñuja, aljo, yokan. Aquí está. Aljo, yokan. ¿Entendido? Yo tengo un perro. ¿No es cierto? Entonces, muy distinto, ¿ya? Es cuando hablamos de estados en el que tú te encuentras. Cuando si yo tengo sueño, puñima de gachkan, es distinto. Pero cuando nosotros tenemos algo, que es del verbo tener, un objeto físico, utilizamos esto. ¿No es cierto? Yo tengo un perro. Por ejemplo, digo, yo tengo una vaca. ¿Qué digo? Ñuja y siempre el yo, can. Ya está. Y aquí pongo una vaca. Ju, huaca. Yoca. O sea, funciona de esa manera. Yo tengo una vaca. ¿Ya? Tú puedes poner otra oración y decir, por ejemplo, yo tengo dos vacas. Lo mismo, yo, ñoja. Y siempre yo, gane. Ya está. Dos vacas. Pongo aquí. Dos. Iskay. Vaca. Huaca. ¿Ya? Y vacas. Kuna, yo, kani. Esta sería mi oración. Iskay, huaca, kuna, yo, kani. Yo tengo dos vacas. ¿Entendido?
Entonces, así funciona el verbo tener. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es tratar de organizar nuestra idea de acuerdo a lo que hemos avanzado. Todo lo que estoy haciendo aquí, estoy hablando del tiempo presente. Ñoja llank'ani. Ñoja, ¿ya? Llank'ajmasiyohkani. Por ejemplo, tengo un director y 3 subdirectores. Mira, fíjate, ¿eh? Ñoja, tengo. Yo, kani. Entonces, ¿qué hago aquí? Mira, ñoja, yo, kani, estoy diciendo, ¿eh? Necesito. Entonces, director, ¿cómo se dice? Umali, vamos a poner. Y pongo. Ju, Umalia, u, uma, Umalia. ir, niyo, kani. Ya está. ¿Por qué estoy poniendo el niyo? Porque Umayev termina en consonante. En esa situación siempre hemos aprendido para números, para sufijos, posesivos. Siempre se utiliza el auxiliar ni cuando, Ujú. ¿ya? ¿Qué cosa? Cuando, En consonante. cuando termina en consonante. ¿No es cierto? ¿Ya? Sí. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué dice? Ñuja al juyu mi ka. Habla así. No, no es así. ¿Ya? Eso va a depender. Esto de tener va a depender de la persona. Solo estamos en la primera persona. Si tú quieres hablar de la segunda persona y decís, tú tienes un perro, va a ser distinto, ¿eh? Tú tienes un perro. Ham, por ejemplo, yo, tanki. Ya está. ¿Por qué está cambiando con el inki, profesor? Porque recuerda, el ham se utiliza con el inki. Ham, inki. Ya está. Y pongo aquí, ham, un perro. Hu, al, hu, yuhkan. Tú tienes un perro. ¿Entendido? Varía, dependiendo de la persona. Pero en este caso, el explicado de la primera persona. Ya tenemos aquí. Yuhkakok o mayakni yuhkan. ¿Ya? Y 3 subdirectores. ¿Ya? ¿Cómo digo subdirector? No hay pues subdirector. Ya solo hay Umayer. Entonces, podríamos poner aquí, por ejemplo, lo siguiente. Huk Umayer Niu, ¿ya? Y luego puedo poner aquí, ¿ya? Kinsa subdirector Nisha y al recién viene aquí. Nishayo, ¿ya? Nishayo, no, aquí Nisha y Macan. A ver, no Huk Umayer, Huk Umayer, ¿ya? Kinsa, coma, Kinsa subdirector Nishayo Ima Kane, ¿ya? ¿Por qué estoy poniendo aquí yo y el IMA? El IMA, estimados amigos, hemos avanzado también en las clases, es el y el numerativo que hemos visto durante este tiempo. Ya está. Y siempre se pone al final. Ahí está. Yo o Mayer, Kimsa subdirector, Nishayon Ima, Kane. Yo tengo un director y 3 subdirectores. Ahora, ¿qué más puedo poner? ¿Ya? Por ejemplo, enseño el curso de quechua. Eso es fácil, pues. Ñuja. Ñuja. Enseñar. Yacha. Chini. Ya está. Quechua. No hay curso en casa, por ejemplo, realmente en el quechua no existe esa palabra curso. Entonces, ¿qué digo? Por ejemplo, podría decir quechua, runa, simi, ¿ya? Si tú deseas, pones cursuta y achachi. Aquí está, mira, cursuta. Para cursos, siempre suele utilizar esto, ¿eh? Pero siempre con el acusativo, ta. Runa, simi, derecho. O runa, simi, cursuta y achachi. Siempre. Entonces, esta sería mi oración. Ñuja runasimita yacha chi. Y aquí está. Runasimi corsuta yacha chi. Puedo utilizar de esta manera. ¿Entendido? ¿Ya? Hago cantar a este. ¿Cuál es correcto? ¿Se dice Jesguasimita o Runasimita? ¿Cuál es correcto? Dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Cusco, algunos dicen Jesuasimi, ¿ya? Algunos dicen Runasimi. Y vas a encontrar todavía, por ejemplo, ni siquiera dicen, sino dicen Quechua. Quechua.
¿ya? Ese sería verdaderamente el nombre. Entonces, yo utilizaría y diría, Quechuata Yachachín. Aquí puedo poner, Quechua Corsota Yachachín. Quechua, ¿ah? De frente, ¿eh? Porque quechua viene de un término propiamente en quechua, que se dice quechua, pues. Entonces, quechua es lo que decimos, ¿eh? Entonces, podemos utilizar así, estimados amigos, ¿ya? Muy bien. Aquí dicen, cani es morder. Puede ser, ¿eh? Cani es morder. En algunos lugares. Es que recuerden, estimados amigos, ¿ya? No siempre encontramos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, las palabras varían en el quechua. Tú en Cusco puedes decir cani o, por ejemplo, dependiendo del contexto. Ñoja cani, yo soy. Pero cuando es morder, cani, con una y al final, ¿ya? Y si no quieres poner cursuta, por ejemplo, puedes decir curso y le pones nishata. Ya está. Es un elemento que te va a ayudar. Ya está. Curso nishata y así. ¿Ya? Hay veces yo siempre considero lo mismo, pongo curso nishata y así. ¿No es cierto? Ya está. Ñoja quichua curso nishata y así. Hago cantar a mis estudiantes. Ñoja, ¿ya? Ñoja, hago cantar, ¿ya? Taquiche. Recuerden esto, es un verbo transitivo, muchos me dijeron esto. ¿Cómo es este? El verbo hacer también en el quechua, por ejemplo, es muy distinto. Cuando tú dices, por ejemplo, ¿ya? Yo hago leer. Pero este yo hago leer facilito, es cuando dices yo leo. Yo leo, diría, ñuja, ña, win, chale. Eso es fácil. Pero ¿cómo es el hago leer? ¿Cómo podría ser? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Cómo? Yo hago leer. Siempre para el verbo hacer, yo hago cantar, yo hago dormir, yo hago jugar, utilizamos el auxiliar chi. Por ejemplo, esta misma expresión lo llevo arriba y lo pego. Ñuja, ñahuincha. Pero antes de poner la terminación, o en este caso, la desinencia verbal ni, que vendría a ser aquí ñoja ñawinchani, y te voy a poner un nombre, esta es la desinencia verbal. Entonces, cuando nosotros hablamos del verbo hacer, yo hago, tú haces, ya tú haces dormir, tú haces escribir, aquí le aumentamos el famoso che. Este es el elemento. ñoja ñawinchachini. ¿Entendido? ñoja ñawinchachini. Yo hago leer. Entonces, eso es lo que estamos utilizando aquí arriba. Dice, mira, ñuja takichi. Yo hago cantar. ¿A quiénes? ¿Ya? Puedo decir, yachaji kunata. A mis estudiantes. Ya está. Ya completo. Yachaji kunata. Ya tengo esto. Hago leer cuentos en quechua. Otra vez hago. ¿Ya? Y diría, ñuja leer. ña wincha chini otra vez. ¿Ya? Ñawincha chini. ¿Qué cosa? ¿Ya? Quechuapi, ¿ya? Huilla, William, una. una. Ojo, mira, recuerden aquí, el verbo siempre al final, ¿ya? Ñoja, ñawincha chini. Ñawincha chini lo trasladamos al final y ponemos ñoja, quechuapi, huilla, huigunata, ñawincha chini. Ya está. Yo hago escribir poemas en quechua. Otra vez. Ñuja, escribir. Hiljay. Hilja, hacer escribir. Hiljachín. Ya está. Yo hago escribir. Ya tengo esta primera parte. Y ahora lo que me falta es poemas en quechua. ¿Cómo digo poemas en quechua? De atrás hacia adelante. Jarawi. Kichwapi, jarawi, kunata. Hiljachín. Ya está. Kichwapi, Harawi Kunata, Kilhachi. Ya tengo idea. Los docentes hacemos deporte todos los jueves. ¿Jueves cómo se dice? ¿Jueves?
¿Alguien me puede decir? Illapa, Illapacha y Punchay. Illapa, Illapay. Ya. Punche. Ya, los docentes. Decimos, yachachikuna. Ya está. Hacemos deporte. El verbo hacer. ¿Ya? Pukllayku, podemos decir, ¿eh? Pukllayku. Jugamos, porque normalmente, estimados amigos, en el quechua es muy contextual. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar deporte en sí. Simplemente va a decir, pukllaramuna. ¿Ya? Contextual. Vamos a jugar. Después vamos a jugar fútbol, vóley, ¿ya? Entonces puedo decir, ñuqayku yachachiqkuna pukllayku. Ya tengo aquí. Entonces, todos los jueves, estoy diciendo cada jueves, todos. Entonces, para poder todos los jueves, digo, Sapa, Illapachay, Punchau, o si no pones, Unchau, Pukllayku. Ya está. Hacemos deporte, mira, Pukllayku todos los jueves. Sapa, Illapacha, Punchau. Ya está. Este sería. ¿Te das cuenta? Estás describiendo todo lo que tú haces en tu colegio. ¿Entendido? ¿Ya? Aquí nos dicen, ¿por qué estoy entendiéndose? ¿Ya? El hablante nativo del quechua no utiliza el término nisja. Sí, no utilizan el término nisja. ¿Por qué? Porque en el quechua, por ejemplo, el hablante nativo, estimados amigos, no te va a decir, pues, curso nisjata, sino te va a decir, ñoja quechua curso tayachichin, ñoja matemática tayachichin, ñoja carro taranti. ¿Ya? ¿Por qué utilizamos esto? Para poder hacer préstamos lingüísticos. Solo por eso estamos utilizando el nisjata, ¿ya? Ya tenemos aquí. Todos los docentes nos llevamos bien. Todos los docentes, ¿ya? Llapan, docentes. Yacha, chikuna, ¿ya? Alinta, nos llevamos bien. Alinta, apa, na, cuy, co. Ya está. Todos los docentes nos llevamos bien. ¿Ya? Llapan todos. Los docentes, ya chachajuna. Bien, nos llevamos a Panacuico. Bien, Alinta. O sea, mira, todos los docentes vendría a ser en este caso el sujeto. Todos los docentes. Nos llevamos bien, nos llevamos el verbo. ¿Ya? Tenemos un buen clima institucional. Apanacuico. ¿Ya está hasta aquí, estoy bien? Bien, Alinta. ¿Entendido? Ahora ya tienes esta idea y solo lo vas a unir todos. Por ejemplo, agarro esto, mira, agarro esto, ¿ya? A esto, ¿qué más? Esto, todo lo que está en negro voy a agarrar y lo voy a copiar a un solo espacio y lo vamos a ordenar bonito, ¿ya? Entonces, mira, fíjense. Ay, Dios. Imagínate magips, ya. Ya tenemos aquí, mira. ¿Qué más utilizamos? Ya, tiene, ya. Aquí está. Y ya tenemos esto. Copiamos todo esto, ¿ya? ¿Ya? Copiamos todo esto y lo pegamos aquí abajo. Ya vamos a copiar y pegar como texto nomás. Y ya está, mi oración está hecha. Mi texto, dice, mira. Ñuqa José María Arguedas yachaywasipi llank'ani, suyuqta chunka llank'aqmasiyuq ¿ya? Todo ñuqa puedes eliminar, ¿ya? Para que no digas ñuqa, nada, ¿ya? Puedes eliminar ñuqa y te quedas con un texto bien amplio. Si deseas, lo escribes. Ñuqa José María Arguedas yachaywasipi llank'ani, suyuqta chunka llank'aqmasiyuq, ¿ya? A veces puedo utilizar, por ejemplo, una coma y digo, jo o malia, quien se subdirector ministerio K. ¿Ya? Y pongo aquí, y chaca, o podría decir aquí, ñujaja, ¿ya? Esto podríamos utilizar como un conector, para variar. Ñujaja, a variar. Quechua curso nisjata, yachachi. Y aquí pongo aquí, chaipi, en ahí, o en eso,
¿ya? Puedo utilizar. Chaypi, ¿qué estoy diciendo? ¿Ya? ¿Qué puedo decir aquí? Yachachajkunata takichini. Quechuapi, huillacuita, takichini. Coma. Quechuapi, huillacuykunata, ñawinchachini. Coma, puedo poner. Quechuapi, jarawikunata, Hiljachini. ¿Ya? Hiljachini. Estoy uniendo. Y si estoy enumerando cosas como esto, Quichuapi, por ejemplo, dice, estoy enumerando, Chaypi, Yachichakunata, Kichini, Quichuapi, Yakunata, Ñawinchachini, Quichuapi, Jarabikunata, Hiljachini, y puedo poner al final un conector, IMA. Ese conector es el IMA enumerativo. ¿Te estás dando cuenta? Ya está. Yachichakunata, Zapa y Yapache Punchau, Puclleico. ¿Ya? Y puedo poner hasta Huanja, ¿ya? ¿Qué digo? Llapan, ¿ya? Llapan y Yachichakuna, Alinda, Apana. Ya está. Y mi oración he utilizado los conectores. O sea, ahora mi expresión es más correcta. ¿Sí? Yo, José María de Yachio Así Yancani, digo ya, Supta Chunca Yankas Yokan, o Mayer, quien es subdirector Nisayo y Macan. No haga que yo curso tan, que yo curso nesjada y así. Chaybi ya reconata takichini. Quichuapi, ¿ya? Huillacuy taña winchachini. Quichuapi jarawiconata gelhachini ima. ¿Ya? Ya está reconata zapa y ya pache un chao, ¿ya? Pucleita. Zapa y ya pache un chao pi pucleico. ¿Ya? O zapa y ya pache un chao pucleico. Hasta banca, ya chichafona, aninda, apanagrego. Y ya está. Ahí terminé mi diálogo. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, así podemos hacer nuestras conversaciones, nuestros trabajos en quechua. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, por favor, para mañana necesito que hagan una conversación parecida a esto y voy a preguntarles a cada uno de ustedes de cómo van a hacer frente a la pregunta. ¿Ya? Ya les he dado todo este ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes? Pueden encontrar las clases grabadas, van a encontrar en mi canal de YouTube, porque esto está transmitido por YouTube, por TikTok, por Facebook está transmitido, entonces pueden ustedes encontrar los materiales que a mí se les va a facilitar para que hagan. ¿Ya? Ha dicho Manacho, a no ser que tengan una pregunta. ¿Ya? Hasta banca. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Alin, ya chacho. Ya, pues, cosa. Entonces, estimados amigos, el día de mañana nos vemos. Ya, pues, tu paso. Recuerda, a las 9 de la noche tenemos curso de escritura, ¿ya? Algo parecido a esto vamos a hacer, así que por favor, únanse, ¿ya? Únanse aquí a nuestro curso de escritura, ¿ya? Para poder seguir aprendiendo un poco más, ¿ya? ¿Entendido? ¿Ya? Ya, Pues, gracias, profesor. Con eso nos quedamos y nos vemos el día. ¿Ya? Bakarin kama, ya chacho. Bakarin kama ya chachi. Es el 30, el Bakarin kama ya 31. chachi. Se va a hacer hermana Uyarinichu. Ya chacha.